El comercio internacional, tal y como lo conocemos hoy en día, tiene relativamente poco tiempo, y sin embargo, el comercio entre naciones y pueblos ha acompañado al ser humano desde el principio de su historia. Pero ¿cómo surgió y se desarrolló este comercio internacional? ¿Y cómo fue en cada uno de esos momentos de la historia? Te doy la bienvenida al comercio internacional en la historia. En este vídeo hablaremos del comercio internacional en la Edad Moderna, es decir, aquella que transcurre entre el 1450 y la Revolución Francesa de 1789. Durante la Edad Media existía una ruta comercial que unía el Extremo Oriente con Europa a través del Imperio Bizantino, en la que los europeos compraban seda y especias, que eran muy apreciadas como forma de conservación de los alimentos. Sin embargo, en 1453 los turcos conquistan el Imperio Bizantino e interrumpen la ruta de la seda que unía Asia con Europa. Así, debido a la evolución que tuvo la navegación a finales de la Edad Media y a esa necesidad de productos importados de Asia, diferentes reinos europeos se embarcaron en proyectos para buscar nuevas rutas de comercio con Asia, siendo los primeros Portugal, que consiguió rodear África para llegar a la India, y España, que decidió establecer una ruta hacia el oeste para intentar llegar antes a China, y sin querer llegaron al continente americano, para posteriormente dar la vuelta al mundo y establecerse también en Filipinas. En paralelo, el Imperio ruso se extendió hacia el este. En los siglos posteriores, otros países europeos como Francia, Reino Unido y en menor medida Holanda iniciaron proyectos de navegación con el objetivo de descubrir y asentarse en otras zonas del mundo. Y así, en poco más de 3 siglos, los europeos descubrieron y colonizaron diferentes puntos de Asia, Oceanía, África y América, estableciendo colonias o dominios en los lugares a los que llegaban. En este proceso, muchas personas que vivían en Europa se establecieron en los nuevos territorios e impusieron sus ideas, religión, idioma, sistema de administración y justicia, y también las nuevas tecnologías o inventos de la época, obteniendo a cambio diferentes materias primas, alimentos y metales preciosos. Con el tiempo, este flujo de mercancías entre Europa y sus posesiones fue regulada por los diferentes países europeos, creándose unas compañías públicas que gestionaban las importaciones y exportaciones, obteniendo gran riqueza y convirtiéndose en organizaciones muy poderosas. Este aumento sin precedentes de los flujos comerciales supuso un desarrollo de la economía de los países europeos, introduciéndose elementos como el papel moneda, es decir, los billetes, los cheques, los impuestos y aranceles, pero también de quiebras como la que tuvo España en 2 ocasiones. Por último, hay que decir que este proceso de conquista y colonización, como en otros periodos de la historia, no fue algo voluntario y supuso en muchas ocasiones un grave perjuicio para las poblaciones indígenas, que en muchas ocasiones desaparecieron por epidemias, guerras o incluso la esclavitud, pero no por ello deja de ser parte de nuestra historia.